Mi nombre es Sandro Abral. Les quiero agradecer en primer lugar a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires por la invitación para participar en este destacado evento. Y el tema del que quiero hablarles es de la teoría del delito y más que una afirmación, una pregunta. ¿Es útil en tiempos actuales donde se impone el modelo constitucional de enjuiciamiento que es el juicio por jurados? ¿Es útil esta teoría del delito para el fiscal del caso? ¿Tiene la utilidad que usualmente se le daba luego de la Ilustración para funcionar como herramienta de trabajo? Voy a compartirles en estos breves minutos mi pantalla con una presentación que tengo preparada. Así podemos revisarlo, aunque sea para generar los puntos de contacto sobre una reflexión que me parece indispensable en tiempos actuales. Como decía, el título del trabajo con el que colaboré en este tratado de gran envergadura es La teoría del delito y su utilidad para el fiscal del caso. Esencialmente lo que pretendo plantear aquí es eh, desde el punto de vista inicial, qué sentido y qué evolución tiene una teoría del delito. Cuando nosotros hablamos de una teoría del delito, en lo que pensamos esencialmente es en un conjunto de reglas de imputación y reproche, sistematizado, coordinado, con coherencia y logicidad interna, que apunta esencialmente a establecer un sistema de atribución de responsabilidad penal. Esta teoría inicialmente surgió para limitar la arbitrariedad judicial y para despegarnos de algo que quienes crecimos en tribunales sabemos que existe todavía en muchos sectores, que es la idea de resolver caso por caso. El caso por caso ofrece un abordaje completamente intuitivo. El juez quiere reservar, el juez y el fiscal quieren reservar para sí decisiones que no aparecen usualmente explicadas, o que si lo aparecen lo son a modo de una suerte de make-up argumentativo, no más que eso. Pero la idea es limitar la arbitrariedad judicial, justamente con un sistema de abordaje científico, poder controlar los pasos de una decisión al momento de establecer una responsabilidad penal. Como dato central, esa teoría del delito ha generado un conjunto de adhesiones muy fuerte, sobre todo en la academia, y ya no se piensa en abordar el derecho penal desde el punto de vista científico, al menos en los ámbitos académicos, si no es mediante el uso de esta herramienta. Un dato importante es que ofrece un lenguaje común, aporta, como dije antes, a un control racional, trata de excluir la arbitrariedad judicial porque hace más previsible y calculable el derecho penal, y sobre todo en lo que hace a la figura que a mí me interesa destacar, que es la del fiscal, propone una estructura de relato jurídico coherente. Eh, Vamos a ver después también, o nos vamos a detener unos minutos, en el juicio por jurado, que exige o plantea un desafío actual que es, al tiempo de que el fiscal mantenga una solidez conceptual, pueda presentarla en un lenguaje claro, sencillo, sobre todo al momento de las instrucciones al jurado y luego en los momentos centrales, ¿no? Del alegato de apertura, de la producción probatoria y también esencialmente al momento del alegato del cierre. Como dato central o como dato inicial, yo quiero afirmar o anticipar cuál es mi conclusión, que es una herramienta de trabajo insustituible para el fiscal. Y es una herramienta insustituible porque lo primero que le ofrece la teoría del delito al fiscal o a la fiscal del caso es un mapa conceptual que le sirve para orientar sus decisiones estratégicas. Y este dato o esta información proviene justamente de que la teoría del delito no solo ofrece una clasificación, una serie de elementos que ese concepto de delito tiene, sino que aporta a la elaboración del concepto de delito. Es decir, ¿qué es un delito? Es algo mucho más profundo y más discutible que simplemente señalar aquello que está señalado en la ley. La ley como tal no nos ofrece en su conjunto de distintas disposiciones, ¿no? Ya sea en el Código Penal, la parte especial, la parte general, las leyes civiles que contengan, o las disposiciones o regulaciones civiles que contengan disposiciones penales a su vez, o las leyes penales especiales que están orientadas en distintas funciones temáticas. La sola letra de la ley no nos aporta o no nos sirve, sino es a través de un estudio coordinado, coherente, concientizado y de una elaboración conceptual, ¿cuál es ese concepto de delito? Es decir, ¿de qué trata un delito? Muchas veces se pregunta esto en la universidad y la respuesta es, bueno, esencialmente lo que plantea es
eh, la noción de que es delito porque está en la ley. Y sin embargo, hay conceptos que informan todo el orden jurídico que trascienden. Por ejemplo, si hay una afectación a un bien jurídico, si la esencia del hecho delictivo está en la infracción a deberes de cooperación ciudadana. Son distintas variantes, pero lo que importa acá es que tener una teoría del delito le permite al fiscal orientarse para decidir estratégicamente. Por otra parte, sabemos que en función del principio de objetividad, el fiscal no debe construir hipótesis arbitrarias. Tiene que ir avanzando en la investigación, sobre todo en la primera parte del proceso penal, cuando es la etapa de investigación, eh, construyendo las hipótesis delictivas que le vaya permitiendo la evidencia. Es decir, hay una relación fundamental ahí entre aspectos normativos y aspectos fácticos que se vinculan con la teoría del caso. Y la teoría del caso sabemos que tiene un apartado normativo que justamente es el que provee la teoría del delito, unas proposiciones fácticas y la evidencia. Y entre ellos se establece una relación muy estrecha y muy vincular, que no es lineal, sino que justamente es circular, se alimenta y retroalimenta. Le permite además la teoría del delito dictar o emitir dictámenes objetivos y razonados. Y yo quisiera sintetizar esta parte con esta expresión, ¿no? Que un fiscal que trabaje sin una teoría del delito actúa con conocimiento vulgar y no científico. Y esto está lejos del estándar de profesionalismo que se exige en la actualidad para la actividad del Ministerio Público. Dentro de la racionalidad y límites que aporta la teoría del delito está, como dijimos antes, permite un sistema de control a las partes, no solo de la actividad del juez, sino también de la actividad del fiscal. Y este es un dato muy importante porque tradicionalmente se consideraba que el destinatario de la teoría del delito era exclusivamente el juez. Hoy ya podemos decir que esto no es así. El fiscal también es destinatario de las reglas de imputación. Acá se distingue entre reglas de comportamiento y reglas de imputación. Las reglas de comportamiento nos tienen por destinatarios a todos los ciudadanos y se decía que las reglas de imputación solamente el juez. Es decir, le dicen al juez o le decían al juez cuando alguien era responsable penalmente. Hoy día esto hay que ampliarlo claramente, es una incidencia fundamental o una consecuencia fundamental del sistema acusatorio adversarial en función del protagonismo que el fiscal adquiere en la construcción de su caso, en la construcción y el desarrollo de una investigación que apunta a la construcción o a la elaboración de una acusación con prueba que la respalde. Por otra parte, el dato central también es que al fiscal le permite establecer un área de diálogo común con los distintos operadores. Sin teoría del delito no sería posible el diálogo con la defensa o el intercambio, mejor dicho, con la defensa en la sala de audiencias. Y menos aún podría comunicarle cuál es su acusación y cuáles son las evidencias y cuáles son sus conclusiones si este diálogo no es compartido con el juez. Como dije, vamos a detenernos después un minuto o unos momentos en el diálogo entre el juez y el jurado, porque también va a servir para esto. Y evita un uso mecánico, esto también es importante, es una respuesta automática irracional que no tenga los niveles de reflexión científica, quedan a un costado en el trabajo cotidiano. Vamos al juicio por jurados, es decir, la idea fundamental acá, el desafío, como dije antes, es preservar la solidez conceptual en el trabajo fiscal, al mismo tiempo que aporte a una claridad comunicativa, ¿no? Porque sabemos que en ese jurado puede estar integrado por gente muy versada o por gente que tiene escasos niveles quizás de escolarización o justamente la pluralidad, la heterogeneidad del jurado es donde reside eh, una de las grandes riquezas del sistema. Y acá hay que poder hablar con claridad a todos, si no en el lenguaje que hablamos o que se habla todavía en algunos mundos forenses y académicos, ¿no? Como si la teoría del delito fuera algo para personas ilustradas. Esto reserva una cuota de poder importante, ¿sí? Porque cuanto más oscuro se lo hace, parece que menos son los entendidos, y esos entendidos siguen teniendo, ¿no? De esto hay mucho en la academia, desgraciadamente. Y es hora de que deje de haberlo en los tribunales. Se trabaja en protocolos de construcción de dictámenes y decisiones claras, con lenguaje sencillo y accesible, y esto tiene que estar expresado también al momento en el que el fiscal comunica al jurado, ya sea las instrucciones o propone al juez para las instrucciones determinadas informaciones y después cuando inicia su alegato o con su alegato de inicio y su alegato de cierre.
Entonces, el punto fundamental acá es, como decíamos, comunicar de manera accesible, pero sin perder esa solidez conceptual. Por eso la teoría del delito acá es la herramienta que le va a permitir el puente, la construcción del puente, desde una técnica jurídica hacia una deliberación democrática. Y con esto garantiza legitimidad, racionalidad y justicia del caso. Los desafíos son muchos, por supuesto, pero lo importante es saber que, en mi opinión, ¿no? Mi propuesta, es que es por acá. No podemos sostener un sistema de justicia sobre la tópica del caso, como alguna doctrina ha propuesto alguna vez, ¿no? Me hace acordar mucho a una pregunta que hacía mi maestro Dona en clase, que la sigue haciendo. Cuando alguien le decía que resolvía caso por caso y él le preguntaba, ¿y cuando le llega el caso, usted qué criterio tiene? Pues bien, esa palabra criterio, ¿no? ¿Qué criterio utiliza para resolver el caso? No es otro que el de la teoría del delito. Les agradezco por su tiempo y su generosidad.